¿Cómo está, mi querido Darwin? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata la vida por allá en Quito? Con mucho frío. Buenos días, un abrazo. A pesar del frío, un abrazo caluroso para todos ustedes, para toda la culta audiencia y para todo el país. Gracias Vea por la la invitación. diferencia, ¿no? Ustedes allá Un honor están estar con... acá. Oiga, vea la diferencia. Ustedes allá están con frío y acá es un calor, pero que a veces termina siendo insoportable. Pero bueno, esa es nuestra época en el tema de los climas. Pero vamos al clima político, Darwin. A ver, el levantamiento de información, creo que es un tema interesantísimo que hay que tratarlo. Háblenos sobre el levantamiento de la información en el caso que se investiga al presidente Lasso. ¿Qué significa y qué implica esto? A ver, hemos solicitado que se levante la reserva a la información que entregó la Superintendencia de Compañías en el caso del Gran Padrino. Perfecto. Y también a la bitácora del presidente. Lo primero, a la Superintendencia de Compañías, porque usted sabe que han montado un show diciendo que ahí en ese informe estarían los políticos, que ahí en ese informe estarían los asambleístas, que en ese informe estarían los alcaldes, e incluso dicen que en ese informe estarían los concejales electos en este país. O sea, ese informe debe ser un informe inmenso, ¿no? De unos 400 informes, ¿no? Entonces, y sobre eso han recorrido medio país, valga la redundancia, medios periodísticos haciendo alaraca del tema. Yo he sido un político serio toda mi vida y yo no voy a generalizar. Yo no voy a decir los entrevistadores son corruptos, usted me caería a golpes, claro. Pues me diría, oye, dan nombres, ¿no? Claro. Entonces, pero yo soy igual. A ver, si dicen que hay políticos, que hay asambleístas, digan nombres, pues. Y por último, si están seguros de que hay actos de corrupción, lleven ese caso a la fiscalía. No lo han querido hacer. No lo han querido hacer. Y en ese contexto, como político serio, pues digo, bueno, esto tiene solución, levantemos la reserva y veamos cuáles son los nombres que aparecen ahí para decírselo al país con nombres y apellidos y no estar generalizando. Claro. No nos pueden meter a todos en el mismo saco. Entonces, en ese contexto he pedido que se levante la reserva de la Superintendencia de Compañías y también de la bitácora, porque hay otro tema bastante preocupante. ¿Cuál es el tema con la bitácora ahí, Darwin? Porque quiero saber quiénes son los asambleístas que se reúnen con el presidente. Ahí está la lista de asambleístas que supuestamente se van a reunir con el presidente, que no estaría mal que sean los de gobierno. Y los que no son de gobierno, ¿qué hacen reuniéndose con el presidente? Okay. Vamos a ver, pues, quiénes son los asambleístas que se están reuniendo con el gobierno y que a lo mejor esa sea la razón de que hoy estén cambiando de opinión, de que un día no lo quieren a Lasso y el otro día lo adoran. Un día dicen que Lasso es feo y el otro día dicen que es el hombre más bello del mundo y les da ganas de salir incluso a peinarlo, ¿no? Esas cosas no pueden pasarle al país, ¿no? El doble discurso de ciertos asambleístas a mí sí me preocupa, porque dicen, uy, me han mentido. Ese no era el informe que yo creía que era. Qué pena, le hemos afectado al presidente y lloran, ¿sí? Se tiran al suelo, les dan ataques porque han votado a favor del informe. ¡Mentira! ¡Mentira! Votaron a favor del informe por congraciarse con el pueblo, por lavarse la cara frente al país, porque no tienen la decencia de decir que es verdad que Lasso está involucrado en casos de corrupción y tienen miedo. Vamos a ver, pues, si hoy votan para que se levante el informe y ver si no son esos nombres de esos arrepentidos que quieren ponerse incluso un velo de vergüenza frente a Lasso hoy y que ya dicen que no van a votar por juicio político. Discúlpeme, no digo otra palabra porque casi se me sale una mala palabra. La indignación suya es real, Darwin, es lo mismo que pensamos cuando escuchamos a asambleístas como el señor Jaramillo, que dijo que no, que vamos a ver, que no sé cuánto, que por aquí, no solamente él, sino otros que también nos sorprendieron votando a favor del informe, y es la misma indignación y consulta que nos hacemos la gente, y la preocupación, que incluso lo decía Mireya en un tuit, la cotización de votos, o el paseo del hombre del maletín por la asamblea, que sería desastroso. Entonces, caiga quien caiga, Darwin, la idea es saber esa información reservada de la Super y también lo de la bitácora en Carondelet, me imagino, ¿no? La bitácora de Carondelet. Caiga quien caiga. Okay. Y voy a ser autocrítico. Yeah. Si hay nombres de asambleístas de Pachacutic, tendrán que responderle a Pachacutic y al país. Porque en el caso de Pachacutic no se ha autorizado ninguna reunión con el presidente de la República. Nosotros tenemos una línea orgánica a quien responder. Y en el marco de esa línea orgánica no ha habido ninguna reunión oficial
autorizada con el presidente de la República. Vamos a ver, pues ahí aparecen nombres y empiezo dando mi partido, pero también quiero saber qué hacen otros partidos reuniéndose con el presidente de la República. Repito, yo no criticaría y no estaría mal que los asambleístas de gobierno se reúnan con el presidente, porque al final es su gobierno, eso no tiene nada de malo. Y está bien que se aparecen en esa bitácora. Pero Nelson, yo me gustaría que los medios serios, como usted y como los otros medios que me han permitido expresarme referente a estos temas, mañana, cuando se levante esta información, lo hagan público. Por supuesto. Y si mañana, mejor dicho, si más tarde vemos que no se consigue los 92 votos que se necesitan para levantar esta reserva, carajo, que también se haga público quienes no votan por este levantamiento de reserva, porque los que no voten por este levantamiento de reserva, discúlpeme Nelson, pero como decimos nosotros los costeños, es porque tienen rabo de paja. Sí. Punto. Sí. Esto va a ser súper importante, Darwin. De hecho, es bastante neurálgico previo a todo lo que se viene en el camino al juicio político. 92 votos es una cifra supuestamente, Darwin, con el antecedente de los 104, sobrarían los 92 votos, aparentemente, pero esto va a ser un punto de quiebre para ver en qué posición están o si es que siguen jugando a este muñequeo para ver si sacan algo del Ejecutivo. Hablo de algunos asambleístas que hoy se están pegando en el pecho por el presidente de la República. Esto va a ser interesantísimo. Cuénteme qué reacciones ha tenido, cómo está sondeando el terreno para esta importante votación. Créamelo, que más eco de este pedido se han hecho los medios de comunicación que los asambleístas. Chuti. En la asamblea hay un cric. No le creo. ¿Sí? No sé, miran para todos lados, se les acabó el discurso de que Lazo es guapo, se les acabó el discurso de que Lazo es el más bello, de que tiene que ir a limpiar los zapatos y otras cosas, ¿no? Porque yo creo que el país necesita un baño de verdad. Soy enemigo de las lucubraciones, Nelson. Claro. Yo no puedo estar diciendo los periodistas, los entrevistadores, no. A mí me gusta hablar con nombres y apellidos. Yo he dicho el ministro de Salud, o el ministro del Interior, o el ministro tal, no los ministros. No puedo decir el gobierno como tal, yo he dicho el presidente de la República. A mí me gusta hablar con nombres y apellidos cuando doy una información respecto de un caso de corrupción o de un caso inclusive no sea de corrupción, pero que al final del día afecta al pueblo. No generalizo, no me gustan las generalizaciones, no me gustan las elucubraciones. Uy, que en el informe podría estar el Cuco. Claro. Y el Cuco es un asambleísta. Uy, que en ese informe ahí está. Señora fiscal, venga corriendo, mire lo que hay en el informe. ¿Y por qué no muestran el informe al país? Claro. ¿Por qué no han pedido el levantamiento de la reserva? Si es tan sencillo, vamos por los 92 votos y levantémosle la reserva y se acaba el Cuco. ¿Se esperaban esto, Darwin? ¿Se esperaban que usted salga con esto? Sí, yo creo que no se esperaban. Yo creo que no se esperaban, pero creo que hay que darle decencia a la política de este país y nosotros se la vamos a dar en cada acción nuestra. ¿Sí? Porque no podemos seguir con estos shows, con estas pantominas que arman, que inclusive, mire usted lo que ha pasado, llevan ya muchos 2 años haciendo shows en el Parlamento, ¿sí? Incluso han llegado a decir que ni siquiera el Parlamento vale, pero no renuncian, pero no se van. Claro. Que la Asamblea no vale, pero no tienen la decencia de irse de lo que no vale. Ahí están metidos, contentos, cobrando viáticos, cobrando sueldos, ¿sí? Mirándose en las vitrinas, peinándose cuando llegan, sí, arreglándose el saco. Tomándose la foto, diciendo trabajo en la Asamblea. Sí, tomándose fotos, sí, dando declaraciones a la prensa. Váyanse, pues, si dicen que la Asamblea no vale. ¿Sí? Sin embargo, preguntémosle pues cuántas denuncias han puesto con su rúbrica y firma respecto de eso que le han ido a denunciar con fuerza, con energía. Soy el mayor denunciante, los casos de corrupción, y aquí están, corruptos, sinvergüenzas, y no han puesto una sola firma con su rúbrica para que la fiscalía investigue. Ah, no, le dicen a la fiscal por los medios de comunicación, señora fiscal, venga, investigue. Sean valientes, pues, y pongan las denuncias si tienen casos de corrupción, si no dejen de andar jugando con el sentimiento de la gente que al final del día le hacen daño a la política de este país y por eso la gente no cree en la política. Darwin, usted decía asambleístas de gobierno, pero ¿qué pasa con estos asambleístas que son independientes, que no soy de gobierno, pues soy de gobierno? Por ejemplo, el señor Villavicencio nunca se identifica, pero es más identificado. Hace poco salió, creo que ya básicamente, pero de frente a la defensa del presidente Lazo, a propósito de lo que decía, nunca renunció a la Comisión de Fiscalización. Sí, ¿no? Y es un tema extremo, es justamente lo que yo hablaba hace un momento, ¿no?
son defensores acérrimos del señor Guillermo Lasso. Son tan defensores acérrimos que incluso votan en contra del pueblo, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido serias votaciones acá, serias votaciones contra la superintendente de bancos por todos los abusos que hubieron contra la gente desde la superintendencia de bancos que alcahueteó a ciertos bancos que se cobran incluso valores indebidos. Y el señor Vicencio votó a favor de la señora superintendente de bancos, ¿sí? Cuando nosotros requerimos la presencia de los ministros de Agricultura, 2 ministros de Agricultura, Darwin Pereira traído al Parlamento, al Pleno, el señor Villavicencio votó en contra de que los traigamos al Pleno, ¿sí? El que nada debe, nada teme, y votó en contra de los agricultores, no votó en contra de una tesis mía. Yo tengo claro, yo tengo memoria, yo tengo claridad absoluta respecto de cómo votan aquí muchos asambleístas independientes de compromiso con el pueblo, porque acá adentro son bien dependientes de Guillermo Lasso. Hablemos las cosas como son. Así es. ¿Por qué el sigilo, Darwin, de esta información? ¿Por qué la bitácora tiene que ser reservada? Y tienen que necesitar estos procesos para que se levante. Entiendo que la ley así lo establece y yo he sido un hombre respetuoso de la ley. Sin embargo, la ley flanquea la posibilidad de que se levante esa reserva en determinados documentos que son catalogados como reservados, no en todos, porque prácticamente el 99% de la información que está en el Gran Padrino es pública, cualquier ciudadano puede tener acceso a ella, no así a estos 2 documentos, ¿no? Y en este momento nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la reserva para que se haga pública no solamente para nosotros, sino para cualquier ciudadano del país. Y ahora sí, cuando vayan con el cacho de que ahí están los corruptos, de que en ese informe están los malos, que en ese informe están los feos, los asambleístas, los alcaldes, los periodistas, o sea, yo no sé, ese informe debe ser, repito, de aquí a Machala de grande, claro, ¿sí? Para que entre tanta gente. ¿Y qué tal es ese cuento, pues, no? Claro, estamos quitándoles ese cuento. Y también publicarlo y que se sepa. Eso será el día de hoy y estaremos muy pendientes de aquello. Y sobre el juicio político, este comunicado donde firma incluso Saquicela y lo titula "El juicio va porque va", eso le faltó, va. Esto es como un aviso de que realmente va por buen camino el juicio a Lasso. Yo creo que el comunicado estuvo de más porque al menos los que estamos conscientes de que Lasso ha cometido actos de corrupción, estamos obviamente conscientes de que el juicio va. Sin embargo, ha habido un comunicado que, repito, en mi caso estuvo de más, creo que estuvo de más, pero sin embargo está y el juicio va. El juicio no tiene por qué dejar de ser. Yo he dicho, incluso le decía, la semana pasada conversaba con Viviana Veloz, ya me están dando ganas hasta a mí de presentar el juicio de tanta indignación que me da frente a los documentos que reposan ahora mismo en la Asamblea como pruebas de la corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Sería bueno, por ejemplo, sería bueno que se presenten, creo que están hablando de eso, no solamente un grupo, sino varios grupos representantes, de pronto unos 3. ¿Pueden ser 3 o no? Pueden ser todos los que quieran, 3, 4, ya. No hay problema en ese, no hay un límite de juicios políticos, ¿no? Lo que corresponde ya al CAL es ordenarlos y pasarlos a la Corte Constitucional, regresan de la Corte Constitucional, donde yo creo que no hay motivo para que no lo califiquen, perfecto, y pasan a la Comisión de Fiscalización. Es ahí donde hay la potestad, no es obligación, pero sí es una facultad que tienen de, si ellos consideran, unificar todos los juicios que se hayan presentado y al final del día correr como un solo juicio, aunque hayan varios interpelantes. Ya, pero en el filtro de la Comisión de Fiscalización, que sabemos está Villavicencio, ¿pueden ellos interponer otro informe o no, de minoría? Claro, o sea, no sería nada raro que si es que pasa el primer filtro de la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización, quizás con el presidente que tiene, nos saque un informe a favor del presidente, claro, diciendo que sabe que la Asamblea tiene que poner una aureola, ¿no? O sea, eso no me admiraría de eso, ¿no? Claro, canonizarlo, ¿no? Porque eso es lo que él pretende con el presidente. Sin embargo, no crea que es la primera vez, ya ha pasado en otras ocasiones y ya se le ha revertido eso al señor Villavicencio y lo digo por experiencia propia. Cuando yo le seguí el juicio político a la superintendente de bancos, salió el informe del señor Villavicencio que tenemos que agradecerle a la señora superintendente de bancos, es más, ir a hacerle honores allá y decir que ella es la maestra de la economía bancaria en el país. Y en el Pleno le dimos una lección de dignidad, le revertimos ese informe y finalmente la señora superintendente de bancos fue llamada a juicio político en contra de la voluntad del señor Villavicencio y compañía que tiene ahí en la comisión y fue hasta destituida, ¿no? Claro. Entonces, dijo un amigo mío
a llorar a la llorería. Sí, la Corte Constitucional no tiene elementos, según me gustaría que nos digas, Darwin, para poder decir o regresar o váyase, tráigame esta firma o esto, cámbiame esta palabra. No, van a hacer o van a tratar de que esto vaya tan bien estructurado de que no existan estas devueltas para perder el tiempo. A ver, yo quiero ser totalmente honesto con el país. Las pruebas son contundentes, ¿no? Yeah. Las firmas del presidente Lasso son contundentes. El señor Verde Soto vino aquí y dijo en la asamblea que el presidente de la República le pidió que oculte un informe donde le demostraba los casos de corrupción de Petroecuador, Plopec y otras empresas públicas al mando de su pana del alma Luque. Y el presidente le pidió que lo oculte. Eso está acá en acta como prueba para este juicio político. Así que me parece que las pruebas son contundentes. Yo quiero ser honesto. Yo no quisiera creer que la Corte Constitucional vaya a tratar a los ecuatorianos como ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Constitucional ya tuvo un caso como estos. Ya. Y tuvo una forma de pensar y tuvo un pronunciamiento. De hecho, hay un dictamen de la Corte Constitucional cuando se trató del ex vicepresidente Jorge Glass, en la que dijo que a ellos como Corte Constitucional solo les competía dos cosas: calificar que hayan las 46 firmas, verificar que hayan las 46 firmas, y el otro, verificar que el artículo que se invoque es un artículo que está en la Constitución. Okay. Es decir, una revisión de forma. No me parece que sería justo que hoy, cuando se trata de Guillermo Lasso, ¿sí?, se tenga otro tipo de criterio, porque entonces estaríamos ante un acto discriminatorio. Para unos, juzgo de una manera, y para otros, de otra manera. Eso sería gravísimo, gravísimo para el derecho ecuatoriano, porque definitivamente, ¿qué nos han enseñado desde pequeñitos, desde que nos... Bueno, creo que usted también enseñaron cívica, porque veo que somos como edades, ¿no? Sí, sí. Sí. Hable serio. Todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Todos. A propósito, Darwin, de eso, que empezó una campaña y desde el propio ministro de Gobierno que decía, recuerdo las palabras del juicio de Glass, que el tema es político. Que el tema es político y que no hay que por qué ahogarse en un vaso de agua. El tema es político y lo de Glass tiene que ir porque el tema es político. Darwin, ¿el tema de Lasso es político o no? Es político, y le voy a resumir con tres aristas que hay que analizar, para no irnos al fondo jurídico, porque hay algunos quieren que nos convirtamos ahora en expertos penalistas. Imagínese usted. Sí, y eso obviamente y con eso aprovecha para confundir a la población. Sí, la población no tiene por qué confundirse, porque la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional que le va a tocar dilucidar ahora, ya se ha pronunciado sobre temas como estos en un caso que fue de conocimiento nacional, el caso Yunda. El caso Yunda. Mire, el juicio penal todavía sigue. Sí. Y ya están declarándolo inocente, incluso a uno de los... al hijo de Yunda. A varios, sí. Y sin embargo, el Consejo Municipal lo destituyó por actos de corrupción. ¿Sí? Fue un acto político, y la Corte Constitucional se pronunció al respecto y dijo que una cosa es lo jurisdiccional, con jueces, con fiscales, con pruebas, con acusaciones, con tiempos, inclusive en lo jurisdiccional, el juez no puede adelantar criterios, ni siquiera puede opinar. Eso es cierto. Porque se llama prevaricato. En el juicio político, la Corte lo dice, no lo digo yo, la Corte. Sería bueno que estos constitucionalistas por ahí, dicho sea de paso, soy egresado de Derecho Constitucional, así que a mí no me van a venir a engañar. Vea usted, ¿Sí? Pepa. Sí, la Corte Constitucional dice que en el juicio político no es prevaricato que los jueces, que somos los asambleístas, adelantemos criterio cómo vamos a votar en un juicio político. No se llama prevaricato, no existe el prevaricato en un juicio político. En consecuencia, no está mal que un asambleísta o que los asambleístas opinen sobre la conducta de la persona que está siendo juzgada, a pesar de que somos jueces. ¿No? La Corte lo ha dicho, o sea, la Corte lo ha aclarado, no es lo mismo. Es más, un juicio político es un juicio de oportunidad. ¿Qué significa eso? Es decir, un juicio de oportunidad significa que si ahora se está cometiendo la infracción, si ahora hay un descontento, una desconfianza de lo público en un funcionario a quien lo público le ha entregado su resguardo, es ahora que hay que sancionarlo, no así un juicio jurisdiccional.
que no se lo puede sancionar, sino hasta cuando termine la última instancia, porque puede ser que lo declare en primera instancia culpable. Pero él tiene la apelación, y de esa apelación tiene la casación, y de esa casación todavía tiene un derecho además de recurrir a la misma Corte Constitucional. Imagínense, si el juicio político fuera de esa manera, terminaríamos declarándolo culpable a Lazo más o menos después de 50 años, pues no, pues o sea, ya no tiene sentido. Claro. No, en lo jurisdiccional no se mezcla con lo político. Lo político es para evaluar la pérdida de confianza en un funcionario al que el pueblo le encomendó que le resguarde algo y no le ha resguardado de la manera que creíamos correcta. Y con todo lo que está pasando en el país, con los secuestros, con los robos, con la falta de insulina, con la desatención en lo público, es más que evidente, aparte del tema de la corrupción, porque no es que estamos tratando de poner una cosa encima de otra, pero aparte de los actos de corrupción, está también el abandono al país. Es decir, la confianza se le acabó al presidente de la República y el 5 de febrero fue un caso ejemplarizador, ¿no? Yo creo que la cachetada que le dio el pueblo ecuatoriano con la consulta popular ha sido más que evidente. El pueblo ha perdido la confianza en el presidente de la República. Hoy en día anda en niveles del 7, del 8%, por si acaso. Dios santo, ¿sí? Va para mí. En este momento, estimado Nelson, nos están matando en las calles. Están desangrando al país. Estamos bajo ataque de la delincuencia. Mi provincia, mi ciudad, en la que nunca se había visto un asalto en media calle, en delante de la gente, porque generalmente buscaban los lugares más abandonados para asaltarlos o para robar. Ahora te roban en el semáforo. Ahora te hacen custodia con motos para que otro robe dentro de un carro. O sea, es increíble el nivel de cómo ha avanzado la delincuencia. Es increíble, estimado Nelson. Ayer se revientan las alcantarillas del hospital de Pasaje y las cucarachas empiezan a nadar en el piso del hospital con las aguas hervidas. Esa es la salud que tenemos. El fin de semana denuncia un médico del hospital de Elías de Machala que hay goteras en los quirófanos y que tienen los pacientes en cola para operarlos. Que tienen los pacientes en cola, ¿cómo va a ser que alguien le solucione el problema? Porque no puede seguir operando, porque le están cayendo agua, hay que goteras en los hospitales, en los quirófanos, no en cualquier parte, Nelson, nos están matando. Hay un grito desesperado de la población. Tú no puedes mandar a tu hijo a la universidad porque resulta que no hay cupos en la universidad pública. Sí, no es posible que la Universidad de Cuenca haya denunciado que este año la Universidad de la SUAY le quitaron $7 millones de su presupuesto. ¿Cómo? Casi digo una mala palabra, quieren que aumenten los cupos y no le dan plata a las universidades. Entonces, frente a un país que ya prácticamente no es un país, sino es un remedio de país que tiene este presidente, ¿sí? Aparece con casos de corrupción. Pues ya, Dios mío, pero que alguien me diga cómo no podemos seguir el juicio político a una persona que le ha fallado al pueblo, pero que también le ha fallado a la confianza de lo más sagrado que tiene ese pueblo, que son sus recursos, pues. Así es. Entonces, discúlpeme, pero ya si alguien cree que ahí no hay que hacer un juicio político, vive en el mismo país que vive Guillermo Lazo, porque claro, Guillermo Lazo vive en otro país. Yo creo que usted de vez en cuando visita ese país, ¿no? Un país en el que sale un cocodrilo, Guillermo Lazo le hace cosquillita en la barriga, el cocodrilo se da 3 vueltas, juega con los perritos, juega con las gallinitas y se regresa y se mete en el lago. Al siguiente día viene un tigre, ¿sí? Juega también con las gallinas de mascota que tiene Guillermo Lazo, juega con Guillermo, juega con la familia y el tigre se va contento a la selva, ¿no? Ese es el país de Guillermo Lazo. Pero ese no es nuestro país, pues. Guillermo Lazo se opera en hospitales donde creo que opera el hermano Gregorio, porque resulta que no hay que ponerle yeso. Oiga, esa fractura que tuvo Guillermo Lazo también la tuvo Antonio Valencia, con los mejores médicos prácticamente del mundo. Le costó 1 año recuperarse. Por eso me parece que el señor Guillermo Lazo o tiene la Rosa de Guadalupe o tiene al hermano Gregorio para que lo opere, porque no les duró ni 1 hora. Totalmente, y esa es otra de las cosas que ha hecho que nosotros sigamos desconfiando. Darwin Pereira, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Espero tenerte en otra oportunidad para seguir conversando de más temas. Siempre a las órdenes, un honor estar acá. Buenos días. Chao, chao, Darwin. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Darwin Pereira en esta segunda entrevista, bastante directo, bastante concreto. Me parece, mis queridos amigos, que, como decía la prefecta actual, Susana González, el juicio va porque va. Creo que está muy claro el tema del juicio de oportunidad, justamente se lo iba a preguntar. Es evidente que son 2 líneas, por supuesto que la línea judicial llevará su tiempo, llevará su proceso, pero que de oportunidad el presidente debe responder.